Esta viejita que vemos cojeando por la costa es Dorothea Lange, fotógrafa y fotoperiodista estadounidense. Aquella vez, mientras recorría la playa con su nieta, el sujeto de su fotografía era lo que se cruzara por el camino de la pequeña. Pero durante más de 40 años de carrera, los sujetos que se cruzaron por el camino de Dorothea fueron mucho menos nobles. Pobreza durante la Gran Depresión, discriminación durante la Segunda Guerra Mundial e incluso deforestación cuando por dicha ya ella tenía su propia revista para publicar lo que Life no publicaría. Nunca, en sus 70 años, los ojos de la señora Lange vieron Costa Rica, pero sin saberlo, su lente había capturado en su obra problemas que medio siglo después no dejan de ser noticia en este país. It is a process of getting lost, so that you live for maybe 2-3 hours as completely as possible a visual experience. La pobreza está estancada desde hace 20 años. Hay más de 1 millón de pobres. 1/3 es extremadamente pobre. Otro tercio no recibe el salario mínimo. Y los más afectados son las mujeres y los migrantes. Mientras los más pobres se reparten el 4% de los ingresos del país, los más ricos concentran apenas la mitad. Estas cifras revelan el estado actual de la pobreza en Costa Rica, pero esconden las historias de las personas que la sufren. Como historias, estas trascienden la geografía al poner de protagonistas lo que piensan y sienten las personas, pues eso es universal. Encontrarle ese rostro humano para universalizar hechos tan específicos como la pobreza en Costa Rica es un reto que Dorothea Lange resolvió durante la Gran Depresión hace 86 años, cuando con retratos de quienes la estaban sufriendo, desnudó la pobreza de un país entero. Apparently, Dorothea Lange was very good at engaging people in conversation and then just sort of disappearing into the atmosphere. She talked about herself as becoming invisible as she worked. She would very slowly talk to the people about what was happening, what straits they were in, how they fed themselves, that kind of thing. And then they would sort of forget about her and she would begin making pictures. And that's what she did with Florence Thompson. Florence Thompson era una madre con 7 niños en busca de una granja donde trabajar, y se convirtió en la protagonista de Madre Migrante, la foto más famosa de Dorothea Lange, quien encontró a Thompson acampando al lado de la calle mientras esperaba que su esposo regresara con un radiador reparado para continuar el camino. En general, esta foto rompe con las características de un retrato de fotogenia. Primero, la luz es grande, produciendo sombras nítidas en las cuencas de los ojos, mejillas y arrugas. Segundo, no hay almohadillas de brillo en los ojos. Y tercero, Thompson no está iluminada en función de su fotogenia con luz estrecha o ancha, sino más bien en precisión con su realidad, al conservar la luz que cae directamente de frente sobre su rostro. Gracias a esos elementos, Madre Migrante adquiere verosimilitud de noticia y evade convertirse en una glamorización que no hubiera tenido los efectos políticos que esta foto tuvo. En tan solo días, ese campamento con al menos 2.500 granjeros migrantes obtuvo 20.000 libras de comida del gobierno. Con este primer capítulo de su obra, Lange demostró el poder que tiene el fotoperiodismo para hacer que el gobierno actúe. Pero con su segundo capítulo, sus fotografías se convirtieron más bien en recordatorios o llamados de atención al gobierno para que no cometiera las mismas injusticias 2 veces. El 20% de los ticos sufren algún tipo de discriminación, sobre todo si son inmigrantes, afrodescendientes o indígenas. Mujeres ganan hasta 27% menos que los hombres en el sector privado. 63% de los gays aseguran que el colegio y los lugares públicos de recreación son donde más sufren discriminación. Un 35% dice que en el trabajo y un 14% que en el sector salud. Estos son ejemplos de la existencia de ciudadanos
reducidos a una segunda categoría a causa de una discriminación producida por una legislación miope y un gobierno lento en tomar medidas contra esta segregación. Sin embargo, una discriminación mayor fue el sujeto de Dorothea Lange durante la Segunda Guerra Mundial, cuando capturó en foto a un gobierno más bien veloz en discriminar a sus ciudadanos. Tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos evacuó y encarceló a los japoneses americanos como una medida de seguridad. El trabajo de Lange retrató la detención de personas sin cargos en su contra y sin oportunidad de defensa, poniéndole rostro a un capítulo oscuro en la historia de un país para que nunca lo olvidara. En esta foto, niños de la Escuela Pública Whale de San Francisco juran lealtad a la bandera americana en abril de 1942, momentos antes de que se diera el encarcelamiento de japoneses americanos. Como en todas las demás fotos de la cobertura, Lange primero rompe con la fotogenia tradicional una vez más, incluso con composiciones imperfectas que aportan verosimilitud periodística. Y segundo, rompe con la cuarta pared de la fotografía, pues hace que sus sujetos miren directamente a la cámara, pero sin que ella adquiera protagonismo. She would not always appear present to me when she was photographing because she was so deep in the process of her photographing. So that was always very interesting to me, and I'd watch her and I'd see that she was quite focused in what she was doing. I think she became sensitized to others very early on, so right away she didn't have a distance between her subjects. La crítica que se percibió a través del trabajo de Lange fue tal que el gobierno impidió su publicación durante más de 50 años. Sin embargo, el sujeto de esas fotografías, la discriminación, persiste todavía en Estados Unidos y, como vimos, en nuestro país. Todavía tenemos ciudadanos que cumplen las mismas obligaciones que los demás y aún así ven sus derechos coartados por género u orientación sexual. En 2001, CAATIC utilizó un 8% más del territorio disponible para satisfacer su demanda de recursos naturales. El ruido de los vehículos ya quintuplicó los niveles adecuados para permitir una conversación fluida. Menos del 1% de las aguas residuales de San José son tratadas en plantas. El resto se descarga en los ríos. Solo 18 de los 81 municipios de este país cuentan con planes reguladores cantonales para administrar el impacto ambiental de su desarrollo. Aunque el 2011 fue para Costa Rica el año de mayores acciones contra el impacto ambiental, este tema sigue siendo noticia, pero quizá lo fue todavía más hace 60 años, cuando en Estados Unidos Dorothea Lange registró cómo el gobierno destruyó Monticello, una de las ciudades más fértiles del país, para convertirla en una represa de agua. Los vecinos protestaron, pero el gobierno insistió en que era necesario para la economía. El abandono de la gente de Monticello en busca de otro lugar quedó retratado gracias al trabajo de Lange, quien presenció la demolición de sus edificios y la tala de su vegetación. En la foto Caballo Blanco vemos eso, un caballo blanco corriendo por las tierras arrasadas de Monticello. Con esa fotografía, Lange logró capturar un momento decisivo. Primero, vemos geometría gracias a las líneas disparejas trazadas en la tierra por las máquinas que contrastan con el horizonte de vegetación y montaña. Segundo, el contraste de un elemento vivo tan pequeño como el caballo versus un elemento muerto tan grande como es todo el paisaje produce una resemantización que sugiere cómo la vida lucha para no ser consumida por esa deforestación de la mano del ser humano. El caballo personifica entonces el sufrimiento que la vegetación del lugar no puede mostrar por sí sola. Lange había sido encargada por la revista Life la cobertura de la muerte de Monticello. Sin embargo, finalmente decidió no publicar el trabajo. Afortunadamente, 2 años antes, en 1952, Lange y otros fotógrafos como Minor White, Barbara Morgan y Ansel Adams habían fundado Aperture, una revista con la misión de explorar la fotografía como un arte a través de la discusión entre sus expertos, profesionales, estudiantes, novatos, etc. Hoy es considerada una voz guía en el mundo de la fotografía, y fue en esa revista donde Lange publicó su trabajo, ocupando una edición entera. Aunque el trabajo de Dorothea Lange terminó en 1965 con su muerte,
Los sujetos que marcaron la evolución de ese trabajo sobreviven más allá de aquel tiempo y espacio. Pobreza, discriminación, deforestación afectan hoy nuestro país y por eso la labor visibilizadora, fiscalizadora y sobre todo perpetuadora que realizó Lange debe sobrevivir también en el fotoperiodismo nacional. Pues si hay algo que no ha cambiado, es precisamente eso, su potencial para producir un cambio. When you're working well, all your instinctive powers are in operation, and you don't know why you do the things you do. Sometimes you annihilate yourself. That is something one needs to be able to do.